algún rato también cuando empezábamos, creo que esto era en la comunidad Shuar, pues de hecho tenemos una Shuar dentro de la fotografía. Nos fascinaba todo lo que significaba entender la cultura de ellos, ¿no? Y mírense ahí pintados las caras. Me acuerdo como anécdota muy importante esta foto, ¿sí? Porque resulta que cuando nos pintaron las caras, pues ya dijimos, llegamos al hotel y nos lavamos la cara y listo, seguimos al día siguiente, ¿no? Pero no, esta pintura que se utilizaba iba a quedar sobre nuestras caras durante varias semanas, por no decir 1 o 2 meses, ¿no? Entonces, así estuve yo con esa cara pintada durante mis varias reuniones de trabajo. La gente me decía, bueno, ¿qué le pasa a esto? ¿Estar loco? Algunos me decían, bueno, ¿qué te hiciste? O sea, ¿por qué? Y explicarles cada vez que estuvimos inmersos en una comunidad Shuar. Bueno, éramos la burla en ese momento de que, ¿qué se te ocurre hacer? O sea, ¿por qué te metes en una comunidad Shuar a hacer estas cosas y pintarte la cara, ¿no? Pero mire, así eran esas anécdotas que finalmente nos motivaba a decir, queremos seguir haciendo esto porque hay mucho, mucho que demostrar en nuestra cultura, ¿no? Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Importante en un proceso de investigación, sobre todo en temas de la cultura gastronómica, era definir qué buscamos aquí, ¿sí? Y dentro de los objetivos era proteger el patrimonio. ¿Cómo es posible, decíamos, que ni siquiera en las universidades del país tengamos una clase de cocina gastronómica? Dentro del pensum de estudios ni siquiera esté previsto tener clases de cocina gastronómica. Y tomar en cuenta, y esto es un dato muy importante, que la única eh, gastronomía ecuatoriana que es milenaria, es decir, que permanece intacta, que no ha sido intervenida ni en la época de la colonia, ni en la época republicana, ¿sí? Ni en la época moderna del país, ha sido la cocina amazónica. Por eso es que tiene un valor tan importante para la cultura gastronómica ecuatoriana y para el patrimonio gastronómico ecuatoriano. Y así es como debemos entenderla, que es la única gastronomía que permanece completamente intacta. Olvidémonos del plato que hablé al comienzo, del bolquetero, porque eso nada tiene que ver con gastronomía, pero la mayoría de platillos, ¿sí? De costumbres ancestrales, 100%, milenarias, 100%, hoy por hoy permanecen intactas y se trabajan exactamente como se lo hacían hace 1000, hace 2000, hace 3000 años en la herencia del conocimiento, del conocimiento de gastronómico, pues de todas las nacionalidades indígenas que viven en el Ecuador, ¿no? Después había que definitivamente reconocer los productos y darle su espacio, darle su importancia, y que estos productos, ojalá poco a poco, decíamos, se vayan ofreciendo en los diferentes restaurantes del Ecuador. Yo hoy con orgullo puedo decirlo que uno, cuando va, por ejemplo, a la ciudad de Quito, menciono Quito porque finalmente Quito hoy por hoy es la capital gastronómica del Ecuador, ¿no? Donde hay 20, 30 restaurantes que ofrecen cocina de autor ecuatoriana, que ofrecen platillos basados en investigaciones profundas, ¿sí? De la cocina o el uso de técnicas ancestrales de la gastronomía amazónica, ¿no? Entonces, esto ya nos llena de orgullo, porque hoy por hoy tú puedes comerte un chicharrón de chontacuro, por mencionar alguno, por ejemplo, ¿sí? En algún platillo, en algún restaurante de fine dining de la ciudad de Quito. Y qué lindo, qué belleza escuchar eso, qué lindo ver eso, ¿no? Y ya podemos encontrar un sinnúmero de ingredientes, ¿sí? Amazónicos que han sido ya puestos como en un sitial importante en varias propuestas de los grandes o de los top o celebrity chefs que hoy por hoy tiene el Ecuador. Así que meta cumplida en ese sentido. Había que documentar y preservar, es decir, la producción de este libro tenía que ser un libro completamente académico para que este libro sirva de información para todas las futuras de generaciones de cocineros, de información y de investigación para que todos los cocineros pues finalmente puedan trabajar en sus restaurantes y sus propuestas con gastronomía amazónica de nivel, ¿no? Había que evidenciar definitivamente todo el potencial culinario de todos los productos amazónicos, pero no solo desde el punto de vista de las características organolépticas de ese producto. Había que trabajar
en la clasificación de esos productos. Y quiero mencionar en este espacio que muchos de los productos que encontramos, ¿sí? Finalmente, nos dimos cuenta que al menos en Ecuador, no habían sido clasificados de manera científica. Nosotros, con este trabajo, hemos logrado evidenciar y hemos logrado, en cierta manera, proponer al universo científico, ¿sí? El potencial descubrimiento de especies, de productos que finalmente sirven como alimento y que posiblemente no estaban documentados en el Ecuador. Como saben, registrar un producto, ¿sí? Como un descubrimiento no se lo hace de manera inmediata, toma tiempo. Toma tiempo en el sentido porque puede ser que Brasil sí lo haya descubierto, puede ser que Perú sí lo haya descubierto, puede ser inclusive que algún país asiático también lo tuvo o lo tiene y ya lo tiene registrado, patentado y con todo lo que representa pues, la propiedad intelectual sobre ese producto, ¿no? Entonces, eso se verá más adelante lo que vaya a suceder con estos productos, al menos en Ecuador, descubiertos y evidenciados. Había que inventariar toda esa materia prima y todas las recetas ancestrales, y sobre todo inventariar las recetas ancestrales fue bastante complejo, porque dependíamos de los ciclos del comportamiento de la naturaleza, de la selva, entender la cosmovisión desde un chamán, desde un anciano dentro de las diferentes comunidades, para ver cuándo se cosecha, cómo se pesca, cuándo se debe pescar, cómo se lo procesa, sin que finalmente estas diferentes comunidades manejando estos procesos que son completamente ancestrales sin que atenten a su propio ecosistema. Y esto fue una lección tal vez de las más importantes de este proyecto. ¿Por qué? Porque, créanme, al comienzo, todos los que estábamos participando decíamos, vamos a llegar a la Amazonía por poco enseñarles y generar una nueva colonización, cuando no se trata de eso. Si finalmente entendimos que en realidad los que no se equivocaron, que tenían más claro que nosotros, eran las nacionalidades indígenas. Ellos estaban haciendo lo correcto, manejando correctamente sus ecosistemas, su tierra, su agua, su aire, ¿sí? Dijimos finalmente, ellos están en lo cierto, nosotros estamos equivocados. Nosotros estamos equivocados con el tema de los monocultivos, estamos equivocados con toda la inclusión pues, de una cantidad de químicos que finalmente estamos imponiendo, ¿sí? En nuestros cultivos. Cómo estamos arrasando con especies para, en cierta manera, dedicarnos a un cierto cultivo. Es decir, estamos completamente equivocados. En cambio, en la Amazonía, ellos están manejando de manera equilibrada, sostenida, ¿sí? Y finalmente decimos, ellos son quienes tienen la razón, ¿sí? Pasemos a la siguiente. Fijémonos, grandes cosas era aprender esa riqueza cultural, convivir con estas familias, ¿no? Uno diría, bueno, en su casita los vemos ahí, al anciano, a este niño, ¿no? 3 generaciones ahí. Eh, Oye, la casita muy simple, decíamos, bueno, viven con poco. En realidad, su casita es su lugar de descanso nada más, porque su mundo está afuera, en la selva. Entonces, llegó un momento que también entendimos que no se necesitaba absolutamente nada más para vivir, porque todo lo importante está afuera. Afuera es el huerto, afuera es la riqueza, afuera es la cultura, afuera es el conocimiento, no en la casita, no en ese espacio que nosotros, digamos, en el mundo civilizado, que ahora lo digo entre comillas, estamos acostumbrados, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, ahorita estoy en Guayaquil, aire acondicionado, televisión, cómodo y todo, pero finalmente eso no es. Nosotros estamos en un proceso equivocado completamente. Y estos ancestros, estos ancianos que vemos acá, son finalmente los guardianes de toda esta riqueza cultural. Gente de mucha sabiduría que no transmiten este conocimiento a través de libros, lo transmiten enseñando de manera práctica y real en nuestra selva ecuatoriana. ¿Sí? Pasemos a la siguiente. El tema de la cosmovisión indígena. Oye, qué maravilla entender esa magia, esa conexión que existe entre los espíritus sobrenaturales de naturaleza, por ejemplo. ¿Por qué sobrenaturales? Porque ellos efectivamente tienen sus dioses, ellos efectivamente tienen sus animales sagrados. Recordemos, por ejemplo, al águila arpía, que es el águila que ellos la adoran,
porque representa pues el aire, el poderío del aire, ¿no? ¿Sí? Recordemos a la anaconda, por ejemplo, ¿sí? Tal vez la especie más fuerte que está en los ríos de la Amazonía ecuatoriana, ¿sí? Bueno, el resto de la Amazonía de América Latina, ¿no? Entonces, cada animal tiene un símbolo, cada animal cumple con una función. Pareciera que todo está engranado, que todo hay una buena armonía entre las especies, la selva y la gente, y que todo funciona bien. Y nadie atenta contra el otro, y todo se equilibra automáticamente en el sistema, ¿no? No hay agresiones a los espacios, no hay agresiones a nuestros recursos naturales, sino que es una relación que se vuelve completamente una forma de vida que en cierta manera se traduce en respeto completamente pues a esta cosmovisión indígena, ¿no? ¿Sí? Pasemos a la siguiente lámina. Acá un mensaje importante también era la interculturalidad. ¿Por qué? Aquí lo vemos a Juan José Aniceto en esta foto. Eh, Él fue quien estuvo realmente metido estos 5 años en la Amazonía ecuatoriana. Realmente entraba y salía, ¿sí? Y significó que él tuvo que prácticamente entender cómo funcionan las diferentes culturas amazónicas, ¿no? Y para eso le tocó convivir, y para eso por poco le tocó ser parte de estas diferentes nacionalidades, de diferentes de estas comunidades, ¿no? Le tocó asumir sus costumbres, sus tradiciones, asumir su comportamiento, ¿no? Aprender sus dialectos, sus diferentes lenguas, ¿no? Y esto significó que tuvimos que ganar sobre todo la confianza de parte de ellos para que nos puedan transmitir todo ese conocimiento. Esto no se trató simplemente de llegar, tocar a la puerta y decirles, oiga, quiero hacer una entrevista al chamán de la comunidad o al anciano de la comunidad para que me dé información. No, significó mucho tiempo de ganarse la confianza. A veces Juan José tuvo que pasar 1 mes, 2, 3 meses seguidos con la misma comunidad y recién al final se ganaba la confianza para que le puedan entregar todos esos conocimientos ancestrales. Entonces, era maravilloso, era un proceso maravilloso, ¿no? Pasemos a la siguiente. Acá, dentro de la cultura, todo se encierra en esto, en los fogones. Los fogones es el espacio posiblemente más importante que nuestras nacionalidades indígenas tienen dentro de su costumbre diaria, en el vivir, en sus espacios. ¿Por qué razón? Esta foto que ven del fogón, con madera y todo, es un fogón que nunca se apaga. Es un fogón que permanece encendido. Porque este fogón eh, regula la temperatura de las chozas. Este fogón también representa el recurso para poder cocinar todo lo que han cosechado, todo lo que han podido cazar, todo lo que han podido recolectar, ¿sí? El fogón también representa, en cierta manera, el espacio para evitar ser invadido por insectos, por animales, ¿sí? Entonces, todo sucede alrededor del fogón. Y era increíble cuando uno llegaba pues a estas visitas, nos atendían alrededor del fogón. Y aquí tomábamos la chicha, aquí conversábamos, aquí escuchábamos, aquí aprendíamos y debíamos estar por a veces muchas horas sentados al lado del ancestro, al lado del chamán, entendiendo toda su cosmovisión. Entonces, prácticamente la cultura gastronómica amazónica se basa principalmente en los fogones. Aquí es el origen de todo, el origen de la vida, el origen del día, el origen de la noche, el origen de la transmisión del conocimiento, el origen de la cocción, el origen de las recetas. Todo pasa alrededor de los fogones. Esto es el elemento más importante que tenemos pues dentro de la cultura amazónica, ¿no? Pasemos a la siguiente para ver un poquito sobre productos, ¿no? Sí, como ejemplos algunos. Los productos maravillosos, muchos productos de recolección, muchos productos de cacería, pesca, ¿sí? Muchos productos que inclusive varían por estaciones, varían por zonas de la Amazonía ecuatoriana. Inclusive les quiero comentar, por ejemplo, que llegamos a encontrar sal, ¿sí? Encontramos minas de sal que efectivamente dentro de la nacionalidad Cofán, ellos explotaban esta sal. Y claro, uno se pregunta, ¿por qué hay yacimientos de sal en plena Amazonía? Y había una cantidad de pruebas prácticamente, ¿no? Que algún momento, según lo que comentaban los mismos ancestros, resultaba que todas esas tierras estuvieron en algún momento inundadas por el mar, ¿no?
Posiblemente esto sucedió antes que los Andes crezcan, no sabemos bien cómo es la historia aquí, habría que intervenir más desde un punto de vista con algún geólogo, pero había muchas cosas que nos llamaban la atención, ¿no? Más allá de la magia que representan los productos, las tradiciones, la misma ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Que deben haber ustedes entendido, eh, deben haber ustedes escuchado muchas veces de esta famosa bebida, ¿sí? Pero más allá de la bebida, lo que representa, cómo un chamán trabaja esa bebida, cómo un chamán eh, inician a sus jóvenes en la selva para que dejen supuestamente pues esta edad de la niñez y pasen a la adultez, ¿no? Sus iniciaciones en la selva, ¿no? Estas costumbres y tradiciones que tienen, ¿no? Vamos un poquito más adelante con los productos para ir revisando algunos, ¿no? La Amazonía, como decimos, completamente forma de vida, ¿sí? Aquí tenemos la fotografía de un guaraní, como ven, poblaciones que no han adaptado en lo absoluto las costumbres y tradiciones nuestras. Ellos, tal cual como él lo ven ahí, tal cual, así viste, o lleva pues estos pocos elementos, ¿no? Que sirven prácticamente para su cacería diaria, para su pesca diaria, ¿no? Entonces, esto es un claro ejemplo de muchas de las sociedades indígenas que no han sido intervenidas en lo absoluto. Y ojo, que no les interesa en lo absoluto estar en contacto con nosotros, no les interesa nuestra civilización. No quiero decir la civilización, quiero decir nuestra civilización, porque en el fondo, como una de las, siempre las grandes conclusiones que podemos sacar de este proceso, es que la verdadera civilización es la de ellos. Ellos no se equivocaron en cómo manejar un ecosistema. Nosotros sí nos hemos equivocado, ¿no? Pasemos a la siguiente. La Amazonía es un constante aprendizaje, ¿sí? Aquí vemos a Juan José Aniceto, el que en cada comunidad pues que estuvo presente, aprendía sus costumbres, sus tradiciones, aprendía pues cómo llevarse con la familia, su vestimenta, sus fiestas, o inclusive cabe mencionar, debido a los diferentes ciclos de estaciones que existen en Amazonía, ellos pareciera que entendieran mejor el comportamiento de la Amazonía que nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros, por ejemplo, aquí hablamos de una veda, por ejemplo. ¿Sí? Una veda de un producto, el cangrejo. Ahora estoy en Guayaquil, hablemos del cangrejo. Nosotros, en cierta manera, esta veda la justificamos a través de un análisis científico, que finalmente hay una gran cantidad de conclusiones o de teorías para generar una veda, ¿sí? Mientras que acá en la Amazonía, créanme que el conocimiento, si bien es cierto, ninguno de ellos tendrá un PhD en ciencia, en zootecnia, en alguno de estos temas, pero conocen más a la Amazonía mucho mejor que cualquier científico. Saben exactamente cuándo cosechar, cómo cosecharlo, cuándo cultivar, cuándo cazar, cuándo pescar. Saben exactamente cómo hacerlo y cuándo hacerlo, ¿sí? Pasemos a la siguiente. En la siguiente vemos un poco el resultado porque ¿qué había que hacer? Había que llevar esos platos tradicionales de la Amazonía ecuatoriana, ¿sí? Había que llevarlos a una propuesta de entendimiento vanguardista. ¿Qué quiere decir esto? Que había que demostrar el potencial gastronómico de los platos ecuatorianos, o de los ingredientes amazónicos. ¿Para qué? Para que nuestros restaurantes, ¿sí? De fine dining de la ciudad de Quito, por ejemplo, menciono Quito porque sigo insistiendo que es la capital gastronómica más importante que tiene, pues, la ciudad gastronómica más importante que tiene Ecuador, ¿no? Entonces, significa publicación, había que trasladar a una propuesta que los grandes chefs del país digan, oigan, sí, sí queremos, nos interesa, wow, espectacular, qué ingredientes, qué loco, wow, qué lindo se ve, qué locura, qué probar esto, qué maravilla, nos hace soñar. Había que hacerles soñar a todos los cocineros, ¿no? Y esto no con un sentido de explotación de productos. Ojo, aclaremos. Esto más bien en sentido de respeto, en un sentido más bien de patrimoniar, ¿sí? La propuesta gastronómica muy de vanguardia, pero basado en los productos que son prácticamente
parte de la oferta. Y todo, ojo, lo que ven en esa foto, todo producto fue recolectado, ¿sí? Como ven, nada de esto fue cultivado, todo es recolectado. Y aquí uno de los productos más importantes, no sé si ven esos dos blanquitos redondos que parecen cerebros, ¿no? Es el patasmuyo, el cacao blanco, ¿no? Qué maravilla probar ese patasmuyo, ¿sí? Cacao blanco aparentemente es el origen de todo el cacao que hoy conocemos y que sea un CCN, sea un fino de aroma, y que hoy por hoy, como ustedes saben, pues el cacao significa pues un gran rubro de exportaciones que tiene el Ecuador, ¿no? Pasemos a la siguiente, ¿sí? Aquí una frase importante que mencionar, ¿sí? Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Yo no estoy de manager de mi presentación, entonces tengo que pedir. Una frase importante, debemos volver nuestros ojos a los fogones de nuestra tierra y saber que sin raíces no puede existir vanguardia, ¿sí? O modernidad en la cocina. Y esto es el mensaje más importante para los nuevos cocineros. Hoy por hoy veo con horror, horror porque ando horrificado a veces de ver las propuestas que hay sin fundamento, donde simplemente se atreven a trabajar con productos, ¿ya? Pero sin fundamento porque se olvidaron de ir primero por un proceso de investigación, del rescate de esas técnicas gastronómicas, de esos productos, ¿de acuerdo? Para que finalmente esto se pueda trasladar en una propuesta de cocina de vanguardia. Es decir, en palabras fáciles para entender, jóvenes cocineros, ustedes que ya están graduados, atrévanse mucho a hacer cocina de vanguardia. Háganlo, háganlo. Pero por favor, no quemen sus propuestas en vano. Es decir, tiene que haber investigación detrás para que realmente ustedes conozcan el valor cultural, el valor nutricional, ¿sí? El valor gastronómico, el valor patrimonial, ¿ok? Y a partir de eso, sí podamos hacer una propuesta de vanguardia, atrevida, con criterio, es lo más importante, con criterio y fundamento para que se pueda llamar cocina de autor. ¿Sí? Pasemos por favor. Aquí están unos de los ingredientes que usamos en el platillo anterior, porque de hecho deben haberse preguntado, bueno, ¿qué han puesto ahí? ¿Sí? Chontacuro, no sé si lo conocen ustedes. El chontacuro, este gusanito blanco, que lo ven ahí, es un gusanito que en realidad es la larva del escarabajo negro que ven al lado. Y efectivamente este chontacuro es parte del patrimonio gastronómico de la Amazonía ecuatoriana y de nuestras diferentes nacionalidades. Pero este chontacuro también, su excesiva explotación, ¿sí? Representa un atentado al ecosistema de la Amazonía ecuatoriana. Y les voy a explicar por qué. Este chontacuro vive en la palma de la chonta, ¿ya? Pero hay que saber que la palma de la chonta resulta que en muchos lugares pasó a ser una especie invasora. Y para sacar este gusanito de chontacuro, imagínense una palmera grande, ¿ok? ¿Cómo funciona el ciclo de la vida para que entendamos? Miren, este escarabajo negro vuela por la selva ecuatoriana, ¿ok? Apenas ve una palma de chonta, se posa encima de la palma de la chonta y deposita sus huevos. Sus huevos eclosionan y salen las primeras larvas de tamaño muy pequeño e ingresan en el tronco de la palma de la chonta. El momento que ingresan en el tronco, empiezan a consumir. De hecho, es lo que ustedes ven alrededor, ¿no es cierto? Esto es como una pajita, ¿ya? Esto es la palma de la chonta. Entonces el gusano ingresa, el chontacuro ingresa por la palma, va por arriba, ¿no es cierto? Y cumple un proceso que va comiendo la palma, ¿sí? Deja un caminito por dentro y cuando está ya por transformarse en nuevamente, ¿sí? Un escarabajo negro, en el límite del tronco, la tierra y las raíces, este chontacuro termina su proceso de transformación y se termina siendo pues este escarabajo negro. Y el escarabajo negro nuevamente sale hacia la selva, cumple con su función de vida, se alimenta, se reproduce
y vuelvo a poner los huevos nuevamente en la palma de la chonta y otra vez empieza el proceso. Entonces, ¿por qué digo que esto puede significar un atentado, el abuso, el consumo excesivo de este gusanito? Pues muy simple. Para sacarlo al gusanito tenemos que cortar la palma. Imagínense derribar muchas palmas, ¿sí? Para, en cierta manera, explotar este alimento, ¿no? Porque esas palmas finalmente cumplen con una función. Hay sembríos de palmas, de acuerdo, ahí no hay tanto lío, pero las palmas que están dentro de la selva ecuatoriana, cortar un árbol entero para sacar unos cuantos gusanos, justificado, sí, si es que es para dar alimento a una familia dentro de la Amazonía, pero no sé si tan justificado, pues para pensar que sea un producto que esté presente en muchos restaurantes del Ecuador, al menos que se hagan cultivos especialmente para este tipo de producto. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente. El siguiente tenemos el palmito de chonta, ¿no? Esto es el palmito que todos conocemos, ¿no? Lo vemos enlatado en un supermercado, pero hay que entender que este palmito efectivamente crece de manera natural en la Amazonía ecuatoriana y que es un elemento importantísimo en la gastronomía amazónica, sea para comerlo una vez, que además, fíjense la forma que tienen ahí, esto es lo que es el tronco, ¿no? Para realmente llegar al alimento hay que sacar este tronco alrededor, esta piel que le protege alrededor. Una vez que sacamos eso, pues podemos ingerir el producto. ¿De acuerdo? Este es el palmito de chonta o el palmito que ustedes compramos todos nosotros, ustedes, yo también lo compro en supermercados, ¿no? Vamos al siguiente producto, ¿sí? Este es el sacha ajo, una hoja espectacular, ¿ya? Crece en toda la selva ecuatoriana, se llama sacha ajo justamente porque esa hoja aporta el sabor del ajo. No tiene nada que ver con nuestro ajo. Ojo, con el ajo que estamos acostumbrados a comprar en mercados, supermercados, nada que ver, pero sabe a ajo. Esto ustedes la mastican, la muerden, la pican y sirve como un ingrediente extraordinario porque perfuma y sobre todo saboriza mucho los diferentes platillos amazónicos que hay, ¿no? Vamos con el siguiente, la neapía, por ejemplo, ¿ya? La neapía es de este ají negro. Esta neapía es de origen secoya, ¿sí? De Simón, loco, ¿qué quiere decir la neapía? Esta pasta negra que ustedes ven acá es el producto de fermentación de secado, como hacer una especie de mermelada, si alguna vez pues han hecho mermelada en casa, un proceso largo de deshidratación y se vuelve esta pasta. Esta pasta de color negro, extremadamente aromatizada, pero extremadamente picante, ¿sí? Pero esto es como nuestro ajicito que ponemos, un ají manabo, un ají criollo que pone nuestra comida, pues diferentes nacionalidades amazónicas utilizan este ingrediente para perfumar, para agregar algún producto y en consecuencia para darle ese sabor picante a muchas de las preparaciones que ellos hacen, ¿no? ¿Sí? Pasemos al siguiente, aquí vemos la cachama, ¿no? Creo que están abajo, ¿sí? Vemos la cachama, ¿ya? Este tipo de pez, también conocido, eh, bueno, es un pez de río, nuevamente, obviamente, ¿sí? Hay que mencionar que los peces, esta es una anécdota también interesante, ¿no? Con toda la pesca de los ríos de la Amazonía. Inicialmente, cuando yo ingresé a probar las primeras especies, yo decía, esto no tiene sabor, me falta sabor. Con el tiempo, ¿sí? Mientras más pasaba tiempo en la Amazonía, empecé a encontrar otros sabores que yo no estaba acostumbrado. Y finalmente entendí que todas estas especies no es que no tenían sabor. El tema era que eran unos sabores completamente nuevos, ¿sí? Que además son sabores esenciales, sabores naturales, porque aquí estamos acostumbrados, ¿no? A poner especies, a poner que la sal, que la pimienta, que haz un refrito de cebolla, de ajo, bueno, un poco como sabemos cocinar en Ecuador, un poco con las influencias nuestras y exteriores, ¿no? Del mundo. Pero al final también entendí, dije, así debería ser la gastronomía. Cada producto que tiene el Ecuador debemos trabajarlo en su sabor esencial, porque ahí está justamente el respeto a la materia prima, ¿no? Y con el tiempo empecé a diferenciar los sabores de las diferentes especies de pesca o productos del río, ¿no? Recordemos, normalmente nosotros estamos acostumbrados más a la pesca del mar, agua fría, salada, a veces de especies con mucho sabor. Por ejemplo, si tenemos una albacora,
¿no? Con mucho sabor. Si tenemos una corvina, bueno, por decir varias especies, ¿no? Un wahoo son especies que llevan mucho, mucho sabor. Las especies de río en la Amazonía, en cambio, de poco sabor. Más o menos comparemos con una tilapia. Asumo que ustedes habrán con una tilapia alguna vez, ¿no? La tilapia, como saben, pues es una especie de agua dulce, que la tilapia es muy versátil. Hoy por hoy encontramos en todo lado la tilapia. De hecho, a los niños les encanta, hay muchos restaurantes que preparan tilapia. Nos damos cuenta que estas especies, en cambio, ¿sí? Como la tilapia, absorben sabores. Pero eso no es lo correcto. Aquí en la Amazonía yo entendí que es al revés, que hay que trabajar estos sabores y hay que trabajarlos como deben ser, ¿sí? Respetándolos para que principalmente el momento que nosotros queremos generar una experiencia a nuestros cocineros, ¿sí? Podamos tener los sabores esenciales de lo que es. ¿De acuerdo? Entonces, una gran lección también de vida, el momento que ustedes estén investigando y estén trabajando con sabores de especies nuevas, no se esperen a encontrar un sabor de algo que ya están acostumbrados. O sea, obviamente si una especie nueva va a ser un sabor nuevo. Y va a saber con el tiempo, va a ser un sabor completamente adquirido, ¿no? Veamos lo siguiente, el patasmuyo, ¿no? Patasmuyo, que es el cacao blanco, ¿ya? Como les decía, este cacao blanco, aquí tenemos una foto que son unos patasmuyos grillados, muy típico de esto en la comunidad de Shuar, ¿sí? Eh, Estos son grillados en el mismo fogón que vimos antes, ¿no? Créame que esto sí podría ser realmente un producto de esto es más rico que un tostado, más rico que un canguil, más rico perdón, que me pica la garganta, más rico que un chifle, más rico que, es un snack espectacular. Y efectivamente el patas muyo significa, es una especie de, bueno, significa cacao blanco, es una especie de snack que consumen nuestras diferentes culturas amazónicas, porque mientras van en la selva van consumiendo, el momento que está cocido, esto es como un elemento un poco blanco y baboso, ¿no? Ustedes habrán visto el cacao, es bastante baboso, pero el rato que esto ya simplemente pues lo deshidrata o lo pasan en este caso pues en el fogón, a las parrillas en fuego directo, pues se seca y qué sabor. Hay, se ha de describirles como una especie de entre chocolate blanco avainillado, muy rico, muy sabroso, de buena conservación. Espectacular, realmente, espectacular. Entonces, aquí vemos pues algunos de los ejemplos de los tantos, tantos ingredientes y cómo se puede interpretar y llevar a un plato como fue el plato que vieron antes, ¿no? ¿Sí? A todos los que quisieran la presentación, pues obviamente sin problema les hacemos llegar, ¿no? Vamos a la siguiente, eh, a la siguiente lámina. ¿Qué hemos logrado con esto? A primera vista, ¿sí? Decíamos, bueno, eventos internacionales, nos han invitado a un sinnúmero de eventos internacionales a explicar sobre la gastronomía amazónica, a veces un poco más teórico, como en este caso, un poquito más relacionado a Zoom con explicaciones, en otros casos un poquito más, eh, práctico, donde se han presentado recetas de cocina tradicional o de cocina milenaria, cocina ancestral amazónica, y en otros casos se ha presentado pues cocina de vanguardia con los productos amazónicos, ¿no? Después tenemos ya libros y artículos publicados, se han generado documentales, se han creado propuestas, porque hemos sido asesores de muchos cocineros o asesores en el buen plan, me refiero a explicar cómo se debe trabajar un producto, cómo se lo debe manipular, cómo se lo debe procesar, inclusive cómo se lo debe comer, ¿no? Y uno de los objetivos más importantes que ya se está cumpliendo hoy es que esta gastronomía amazónica está en restaurantes y está respetándose, está generando un valor patrimonial importante y están generando valor económico, porque al final de cuentas también un restaurante, pues recordemos que tiene que generar valor económico para que el negocio funcione, ¿no? Esto era lo que veíamos a primera vista. ¿Qué es lo que hemos visto? Pasemos a la siguiente lámina, lo que se logró prácticamente sin saber, o sea, sin que nos esperamos a que se logre esto. Primero, incentivar el consumo de productos que no atenten a los ecosistemas, y en eso estamos ahora. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo del chontacuro, ¿no? Entonces, efectivamente, hay especies que debemos proteger. Vamos a mencionar dos especies que obviamente jamás yo me metería jamás a promocionar, por más que sean especies que en cierta manera se consumen en las diferentes nacionalidades indígenas. Hablemos de los sesos de los monos, por ejemplo, ¿sí?
sea un mono capuchino, sea el mono araña, cualquiera de las especies que tenemos de la Amazonía, ¿sí? Yo jamás promocionaría en un restaurante, pues, sesos de mono, a pesar que eso es muy común, el consumo de los sesos del mono y todo el resto de sus partes, obviamente, pero es una delicia del seso de mono, de una costumbre festiva que tienen, ¿sí? Pero eso está bien para ellos y debe ser respetado, y por eso debe ser reconocido y patrimonial, pero para ellos no está bien para nosotros, ¿no? Otro ejemplo, las tortugas, las charupas, ¿ya? Esta tortuga es a veces hemos comprado alguna vez, creo, tortuguitas que tenemos en casa como mascotas. No sé si les han visto esta que es un poquito color verde, que tiene patitas verdes con unas líneas amarillas, ¿ya? Esa tortuga en realidad en la Amazonía es muy grande, vive en el agua, ¿sí? Cerca de los esteros y demás, no donde hay mucha corriente, eh, sale a la tierra a comer y el resto del tiempo pasa sumergida en el agua, pues sacando la cabecita. Pues estas tortugas se consumen en la Amazonía y sobre todo una delicia son los huevos de estas tortugas, ¿sí? Los huevos de la tortuga charupa, ¿sí? Pero imagínense lo que representaría para nuestra civilización que intervengamos la Amazonía para empezar a sacar los huevos de las tortugas. Sería un atentado al ecosistema, ¿no es verdad? Entonces, por eso es que decimos que hemos estado, sin querer, hemos logrado incentivar el consumo de productos que no atentan a los ecosistemas. Y al resto lo reconocemos en la publicación, lo reconocemos para decir, ojo, ellos lo hacen porque es parte de su cultura gastronómica, pero nosotros no intervenimos ahí porque sería un atentado al ecosistema. Lo patrimoniamos, lo protegemos, ¿no? Otro tema que hemos trabajado últimamente y bastante con un gran mensaje es explotar de manera sostenible pues, la oferta de la naturaleza, ¿sí? Y esto significa también que en realidad, como les dije al inicio de esta exposición, nosotros los civilizados, y digo nosotros los civilizados porque tenemos ropa y demás, entre comillas, pensábamos que les íbamos a enseñar a ellos cómo explotar o cómo trabajar sus tierras o sus costumbres alimentarias. Después de los 5 años, lo único que les digo, estamos nosotros equivocados y ellos tienen la razón. Entonces nos enseñaron finalmente a nosotros todas las técnicas de cómo explotar de manera sostenible y sostenida, ¿sí? Eh, Cómo debemos realmente pues manejar toda la oferta o toda la riqueza gastronómica de productos que hay en la Amazonía, ¿no? Otro tema que sin saber se logró, que hemos buscado nuevas opciones de productos que no han sido exportados aún y que se encuentran en abundancia en los diversos ecosistemas. Por ejemplo, hemos encontrado un chocho, ¿sí? Un chocho, ¿no? Hacemos todo el chocho, que comemos mucho con tostados, ceviche chocho, entre otras cosas, ¿ya? Que en realidad el nombre de este chocho en la Amazonía, aparentemente por el nombre científico, se llama tarwi, ¿sí? Es un chocho extremadamente amargo. No se imaginan, debe tener un nivel altísimo de tanino, no sé qué, pero ustedes lo meten en la boca y es como ponerse, como ir al dentista. ¿Han visto cuando tenemos ese sabor amargo en la boca, medio de mercurio, de aluminio, no sé? Así se siente el tarwi, si uno lo come de manera natural. Pero este tarwi, el rato que estas nacionalidades pues lo pasaban en el fogón, en los tiestos del fogón, se secaba y pasaba a ser una especie de un chochito deshidratado, delicioso, como comerse una papa chip, ¿no? Extraordinario. Entonces, hay productos que sí se podrían sacar para empezar a explotarlos de manera sostenida y sustentable sin que afectemos el ecosistema de la selva, ¿no? Incrementar la equidad en la distribución de los alimentos de manera definitiva. O sea, eh, creemos que las grandes poblaciones, esto va más en un principio sobre la gran cantidad de desperdicio que hay de productos, y este es nuestro mensaje un poquito verde, que fue una de las motivaciones de por qué nos metimos en la selva, que cabe recalcar. Ustedes no sé si están al tanto, pero según los datos de la FAO, ¿no? Ah, cerca del 70% de los productos que produce el mundo entero
se van a la basura. 70%. Cuando en muchos países sabemos que los niveles de nutrición son altísimos, ¿sí? Cuando sabemos que en ciertos países hay hambruna total, pero el 70% de los productos, en realidad de los países productivos, se desperdicia. Se desperdicia por mala práctica en la cosecha, se desperdicia por mala práctica en el transporte, se desperdicia por mala práctica en la venta, en la comercialización, en el almacenamiento. Inclusive, ¿cuántos de nosotros hemos tenido que botar productos que tenemos en la refrigeradora que se pasaron, ¿no? Que se dañaron, que se pudrieron? Pues si sumamos todo eso, lo que botamos en casa, lo que bota el supermercado, lo que bota el distribuidor, lo que bota el productor, representa 70% de productos. ¿Sí? Es gravísimo esto, porque finalmente nos damos cuenta que la población del mundo sigue creciendo de manera exponencial, seguimos cortando selvas para generar estos monocultivos, cuando en realidad la solución no está en cortar árboles para sembrar. La solución está en explotar correctamente y distribuir correctamente los productos para que justamente ese 70% de productos que están, que se botan en la cadena productiva, que se desechan en la cadena productiva, sean bien distribuidos para que podamos combatir, pues, esa desnutrición y la hambruna que hay en ciertos países, ¿no? Pasemos a la siguiente lámina. Parte de esto también significaba lograr que incentivemos, ¿sí? Modas de consumo en platillos biogourmets. Y es lo que hemos estado haciendo, pues, con esta propuesta, ¿no? Después, mejorar la calidad y promover el desarrollo de nuevos productos sostenibles. Sí. Incrementar la eficiencia en propiedades nutritivas y características organolépticas. Ustedes saben que la selva es la farmacia del mundo entero. Pero yo les quiero decir que también la selva es el supermercado del mundo entero. Si lo hacemos bien y entendemos cómo se trabaja, pues toda la oferta gastronómica que hay allá, créame que hay un potencial gigante ahí que explotar de manera sostenible y siempre insisto en esas palabras, ¿no? Incrementar el volumen de aprovechamiento de los productos de la biodiversidad bajo principios de sostenibilidad social, económica y sobre todo ambiental, lo más importante, ¿no? Pasemos a la siguiente lámina. Algo importantísimo, el sentido de la conciencia de conservación de la biodiversidad. Hoy por hoy, qué bonito es ir a la Amazonía ecuatoriana, encontrar turistas donde no solo les enseñamos la fauna, la riqueza de la fauna, que el tigrillo, que el lorito, que qué sé yo, las delfines rosados, entre tantas especies que hay, pero también les enseñamos de las plantas, pero también les enseñamos, ¿sí?, de la conservación de esos ecosistemas. Respeto, nuevamente respeto, porque aquí está el futuro del planeta Tierra. Aquí es donde realmente nosotros vamos a poder producir el agua, el aire y el alimento que el mismo Ecuador. Hemos visto cómo la pandemia nos ha afectado, pero no sabemos cómo terminaremos de aquí en 20 o 30 años. Pero al ritmo que vamos, no vamos muy bien. ¿Sí? La pandemia creo que fue un frenazo para que replanteemos un poquito nuestros objetivos, pero al ritmo que vamos, no vamos muy bien. La selva es realmente lo que más nos va a proveer sobre mensajes de vida, de nuevos estilos de vida basados en la conservación de la biodiversidad, ¿no? Definitivamente evitar el uso de químicos durante los procesos de producción de alimentos. Y aquí sí les damos duro, pues defendemos a los orgánicos y les damos duro siempre a los transgénicos, ¿no? Y el mundo de la Amazonía nos ayudó a entender esto. Evitar la devastación de tierras por cultivos que atendan contra el medio ambiente. Definitivamente. Yo veo en la Amazonía ecuatoriana con mucha pena tala indiscriminada de árboles para meter ganado, ¿sí? Que además un pasto muy pobre, porque el ganado amazónico, el pasto, no, al no ser un pasto rico, pues definitivamente el ganado no es un ganado rico al final de cuentas, ¿no? Alguna vez, no hace mucho, viajé por avión hacia Brasil. Recuerdo con pena que contabilicé cerca de 3 horas de una línea recta de sobrevuelo del avión y que atravesamos zonas donde antes había Amazonía y que ahora son prácticamente desiertos, porque el rato que se tala el árbol, se quema para, en cierta manera, levantar todas las especies de animales y flora que quedan en los cultivos estos, en las tierras estas,
y los transforman en monocultivos gigantescos, metiendo todos los pesticidas, todos los químicos que se puede imaginar para fertilizar la tierra. Una pena completamente. Uso de productos que se encuentran en excesivas cantidades en el medio ambiente y que no han sido explotados anteriormente debido a la falta de desarrollo de recetas que incentiven el consumo. ¿Por qué digo falta de desarrollo? ¿De qué depende que un producto en cierta manera se vuelva moda? Depende que alguien lo diga, que ese producto es bueno, que ese producto sirve desde el punto de vista nutritivo. Recordemos el famoso caso de los astronautas que siempre decían que, es que los astronautas comen quinoa. ¿Sí? La NASA decidió que la quinoa es el mejor alimento para el ser humano porque además los astronautas comen eso en sus viajes espaciales. Desde ahí, la gran publicidad del mundo entero, si los astronautas comen, será bueno. A nadie quiere imaginar que ellos se intoxican en un viaje espacial. Entonces debe ser bueno y desde ahí pues el mundo entero empezó a consumir quinoa. Entonces, siempre hay productos que sí podemos usarlos, explotarlos de manera adecuada y que tendrán una gran cantidad de valores nutritivos y que en consecuencia, además de valores organolépticos, buen sabor, buen aroma, buena textura, y que al final de cuentas podrán ser productos muy demandados que pueden inclusive mejorar la economía ecuatoriana, que pueden ser productos que pasan a estar de moda y en consecuencia pues podrán ser explotados de manera correcta. ¿Sí? Así que con eso, pues creo que le he dado la vuelta un poquito de qué se trató este proyecto de investigación. No sé si hay preguntas. Hay a Lila, que muchas gracias primero por esta invitación de poder compartir con exalumnos, y a Jorgito, pues siempre que nos acompañan, pues en estas charlas que generan pues tanto conocimiento, tanta cultura, ¿no? Me quedo abierto a preguntas si las hubiera, y pues si no, creo que ya estamos también con el tiempo encima, ¿no? Adelante, Lila. Bien. André, has estado en tu casa, la Uni Andes es tu casa y nos sentimos orgullosos de que actualmente dirijas nuestra carrera. El tema extraordinario, la gastronomía en la Amazonía ecuatoriana. Hemos conocido cosas brillantes y qué extraordinario conocer lo ancestral. Hoy realmente el Ecuador se vuelve un país sumamente interesante para el turismo. ¿Por qué? Por todo lo ancestral, la gastronomía, la cultura, el turismo, etcétera. André, muchas gracias a nombre de quienes han organizado este evento. Yo le estoy acompañando a la doctora Lila, ella es la coordinadora. Mil gracias, qué gusto verte y muy pronto estaremos juntos. La doctora Lila en el final. Sí, para todos los participantes en este evento les recuerdo que este seminario no termina aquí, sino que lo vamos a trabajar también en la plataforma Model, que estará a cargo de la instructora del Magíster Sara Armijos, graduada también de UniAndes. Lo estaremos realizando dentro de 15 días para complementar las 40 horas de este seminario. Así es que ustedes han recibido ya en su correo electrónico el link para la inscripción y lo seguiremos realizando dentro de 15 días. Con esto me despido de todos ustedes, reitero mi agradecimiento. Magíster André Obiol, decano de nuestra Facultad de Dirección de Empresas. Hasta vernos, un abrazo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias chicos por esta noche. Lo que necesiten saber, lo que de gastronomía amazónica, por favor, puertas abiertas 100%. Lila, al que quiera comunicarse conmigo, tú tienes mi teléfono, les das, por favor. Somos de Canatura de puertas abiertas 100%, entonces todas las facilidades para que podamos recibirles y compartir pues el conocimiento, ¿no? Muchas gracias, buenas noches con todos.